Buen día a todos, muchas gracias por venir a esta convocatoria de algo nuevo, pero no tan nuevo. Les voy a agradecer ahora infinitamente. Con el ISIL tenemos una larga trayectoria, por lo menos personal, porque hace 20 años ya tuvieron una presencia acá en Uruguay cuando empezamos con la idea de la logística y de cómo Uruguay insertarse en la industria logística y en los servicios. Y de ahí la pandemia nos trajo la posibilidad de acceder a cursos online, acceder a capacitación de primer nivel. ISIL es uno de los referentes en Europa, si no es el primero, está en la lista corta. Y lo interesante de esto es poder acercar un poco la experiencia de los que ya tenemos algunas canas. Acá hay uno, a excepción de las damas que no tienen años, pero tratar de acercar un poco la experiencia de los mayores hacia la juventud, hacia esa experiencia que debemos transmitir. Y bueno, por eso la idea de volver a involucrarnos un poco más en esto. ¿Cómo va a ser el formato? Vamos a hacer... Javier Rius es el director académico del Instituto Catalán de Logística. Y bueno, aquí tenemos a unos ponentes de primera, que es Pedro Garra, presidente de CALOG, y después ya Javier los va a presentar mejor. Ana Rey, gerente comercial de la ANP, y Guillermo del Cerro, un referente en la ingeniería y en el puerto de trabajo. Y entonces, sin hablar mucho más, vemos de darle entrada a la primera presentación, que es... Acá hemos invitado instituciones, amigos, pero la intención es que empiecen a entender, y esta no será la única charla, pero cómo es el Instituto Catalán de Logística, qué ofrece y qué podemos aprender de España, en particular de la logística europea, que tiene algún paso más adelante, están siempre un paso más adelante que nosotros. Bueno, en algunos casos sí, no. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos ustedes por atender a este evento. Estamos muy contentos de poder compartir esta sesión con todos. Y básicamente un poco la idea de esta sesión es doble. Primero, como bien decía Jimmy, el presentar nuestra institución, hacer un poco la puesta de largo en Uruguay, que conozcan quién somos, a qué nos dedicamos, qué objetivo tenemos, y después completar el evento con una charla debate donde los miembros de la mesa van a compartir con todos ustedes sus puntos de vista sobre las nuevas tendencias en la logística y cadena de suministro. Entonces, en la primera parte intentaré ser breve, porque lo importante es la mesa redonda. Entonces, ¿quién es ISIL? ISIL somos una institución que nació en 1980 en la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona, hace ya 40 y pico años, y como asociación, básicamente, lo que tenemos es, en nuestra visión, el fomentar la competitividad de los profesionales. No solo, y ahí es importante hacer un poco hincapié, no solo desde el ámbito formativo, que es el más, si queremos, típico, sino también desde el ámbito networking y divulgación. Es decir, el profesional aprende o es más competitivo haciendo formación, pero también lo es participando en eventos divulgativos y también lo es haciendo networking con otros profesionales. Entonces intentamos como institución trabajar las tres patas en ese sentido, con el objetivo, como decía, de hacer cada vez crecer a profesionales y empresas del sector. 100% ámbito logístico, otros ámbitos empresariales no entran dentro de nuestro negociado, por decirlo así. ¿Quién está dentro de nuestra junta directiva? Dentro de nuestra junta está pues DHL, está SEAT, están grandes corporaciones, Mau San Miguel. Entonces todos estos son los que forman cada 4 años, como asociación tenemos elecciones y ahora mismo
Estos son nuestra junta y debajo de la junta estamos estructura, yo dirigiendo la ICIL y mi equipo. Somos de alguna manera los que tiramos el negocio adelante, ¿no? La junta hace más una función de asesoramiento, un poco de guía y casi de advisor, ¿no? En este sentido. Entonces, en este sentido también para que vean qué alianzas tenemos, dónde estamos. Estamos hoy en Uruguay empezando, estamos en México, estamos en Colombia, estamos en Perú, estamos en Argentina. Y un poco nuestra estrategia es intentar establecer partenariados de largo término con empresas o asociaciones referentes de cada país. Es decir, nuestro ADN no dice, bueno, pues nosotros somos los que sabemos y venimos aquí, venimos allá y explicamos lo que hay. Sí, no, nuestro modelo es encontrar estructuras de partenariado en cada uno de los países, de instituciones líderes, que de alguna manera nos ayuden a articular esas tres palancas, la palanca de divulgación, la palanca de networking y la palanca de formación. ¿De acuerdo? Entonces, nos apoyamos en cada país en institutos referentes. Aquí en Uruguay estamos gestionando el país a través de Jimmy, que nos está ayudando mucho, y esta semana hemos tenido y vamos a tener charlas con distintas instituciones de referencia, pues para reforzar estos vínculos, ¿no? Nos definimos también como corredores de maratón, no de los 100 metros lisos, es decir, no pretendemos vamos a hacer fuegos artificiales y en un mes vamos a hacer 25.000 cosas, no. Nos gustan más las relaciones estables, los partenariados a medio y largo plazo, lógicamente acometiendo metas, consiguiendo objetivos, pero no con una urgencia histórica de hacer cosas rápido y mal. Entonces, nuestro camino es bastante, en ese sentido, apisonadora, ¿no? Stakeholders. ¿Con quién tenemos alianzas? Tenemos alianzas internacionales con ALACAT, con ALALOC, con APROLOC, que es la institución peruana local de ALALOC, con la Universidad de Rosario, Cámara de Comercio de Bogotá. O sea, tenemos un mix de instituciones y universidades, ¿de acuerdo? Con las universidades, lógicamente, es más en el ámbito formativo, con las instituciones puede ser formativo o divulgativo, ambas dos, ¿de acuerdo? En España estamos en alianza con, lógicamente, cámaras de comercio, con instituciones, con también universidades. Es un poco el mismo modelo. Intentamos tener alianzas 360 grados con todos los actores del sector. En cuanto a clientes que podemos estar trabajando con ellos, podemos estar hablando del sector automoción, sector farma, sector gran consumo, ¿ok? Entonces, propuesta de valor, un poco lo que comentaba antes: divulgación, formación, soporte, ¿vale? Divulgación es networking y, de alguna manera, actividades divulgativas de conocimiento. Formación es la formación que entendemos como tal. Y el soporte, estaríamos ahí hablando de formación in company y de consultoría, de esas dos patas. En cuanto a divulgación, que no es menor, aquí tenemos un modelo donde intentamos que el partner, en este caso cualquiera de ustedes que están en la sala, participe no solo pasivamente, voy a escuchar una webinar, voy a leer un artículo, sino que participe activamente en esta red. En esta red de stakeholders que comentábamos, de cámaras de comercio, de instituciones, de universidades, lo bonito es que cada una de ellas participa activamente, haciendo o ponencias, explicando un caso de éxito. Aquí, en algún caso, charlando antes de empezar la jornada, alguien comentaba, bueno, vamos a poner en marcha un transporte RoRo, tal y cual. Pues este es un proyecto chulo a compartir, un proyecto chulo quizá a explicar. Lógicamente tiene que ser del ámbito de la logística, de la cadena de suministro, con lo cual tenemos un formato que es ICIL at Home, que son charlas de media hora, donde uno de los actores explica algo de lo que se siente orgulloso y que cree que puede ser del interés de la comunidad. Cualquier proyecto logístico. Una implantación tecnológica, un nuevo centro productivo,
un nuevo tipo de transporte, cualquier cosa. Entonces, en ese sentido, ICIL at Home es una plataforma de conocimiento cruzado entre todos estos stakeholders. Todo esto lo vehiculamos a través de una plataforma digital donde ya hay alrededor de 2.000 usuarios, multipaís, donde se intercambian este conocimiento. Segundo, revista digital, encantadísimos. Es una revista cuatrimestral de que cualquiera de ustedes lo mismo, pero en lugar de en formato webinar, en formato escrito. Nos envíe artículos, nos envíe contenidos, nos envíe cosas a compartir. Nosotros con mucho gusto la publicamos y la enviamos a los más de 11.000 profesionales que tenemos en nuestras bases de datos. Debates ICIL. Aquí tenemos una muestra en vivo y en directo, en los anteriores debates, mes de noviembre de 2021. Armamos una mesa dentro de los debates, que quedó, después pidiendo opiniones, fue la segunda mesa que más gustó. Habló de disrupción, habló de nuevos retos de las cadenas de suministro y realmente fue una mesa liderada por Jimmy muy interesante. Entonces, este noviembre volvemos a tener edición, con lo cual, lo mismo. Esperamos aquí voluntarios y voluntarias. Y luego tenemos, por último, grupos de trabajo. Tenemos 6 verticales: digitalización, sostenibilidad, última milla, comercio internacional, donde profesionales de empresa, son grupos de trabajo de 20, 25 profesionales, no más, intercambian best practices y conocimiento. Con lo cual, todo ese ámbito divulgativo es 100% gratuito. O sea, cualquiera que quiera aportar, cualquiera que quiera escuchar, cualquiera que quiera participar, lo único que tenía que hacer es ponerse en contacto conmigo y ahí con nosotros. Ya pasaremos después a través de Jimmy los contactos y participar en este mundo tan chulo. Aquí lo importante es tener espíritu de dar y recibir. Algunas veces aprenderé, otras veces explicaré. Eso es lo importante en este ámbito. Entonces, esto sería el ámbito divulgación-conocimiento. ¿Ok? Si pasamos a la siguiente, por favor. Todo esto lo vehiculamos, como decía, a través de una plataforma digital, la Supply Chain Talent Network, que con mucho gusto también compartiremos enlaces, es de registro gratuito, lo que hay dentro, el 99,9% de cosas que hay dentro son gratuitas, con lo cual podemos hacer un día un monográfico de formación de cómo funciona esta plataforma. La plataforma soporta el concepto de red de conocimiento, ¿ok? Entonces, básicamente un poco aquí lo hemos puesto en rojo y grande, porque nuestra obsesión no es tanto formar, que también, pero formar para crear comunidad. Es decir, no somos una escuela como puede ser yo me matriculo, hago el curso, me dan un título y me voy, sino que somos una comunidad. Y esa comunidad, una de las patas que tiene es la pata formativa, pero es una de las patas. Pero nuestra obsesión real es esta, crear comunidad, crear networking, que los profesionales vayan aprendiendo entre ellos y vayan de alguna manera creciendo, ¿no? Acompañamos al profesional a lo largo de toda su vida. Y básicamente, como último tip, el tema formativo, que ya digo que es una de las patas, no la única, ahí tenemos básicamente 3 tipos de programas: los programas máster, los programas enfocados y los programas de gestión, dependiendo de duración y profundidad. ¿Vale? Entonces, en este caso, lo que intentamos hacer en el plano formativo también es identificar muy bien las necesidades de cada ecosistema. Es decir, las necesidades formativas en Barcelona son distintas que en Montevideo, son distintas que en Lima y son distintas seguramente que en Bogotá o en Ciudad de México. Con lo cual, en cada ecosistema adaptamos nuestra propuesta formativa a través del partner local, que es el que nos hace un poco de filtro, de decir, mira, esto olvídate, esto es importante, esto aquí hay interés, ¿de acuerdo? Entonces, un poco aquí acaba esta primera toma de contacto con todos ustedes, con esta presentación de quién somos en ICIL. Y la idea sobre todo es esto, el que intentemos entre todos crear comunidad, el que intentemos entre todos crecer como profesionales, que es un poco lo que nos interesa, ¿no? Este viernes esta semana tenemos que firmar varios acuerdos.
uno con la Escuela de Ingenieros, el otro con CALOC, y estamos muy contentos de en este sentido ir encontrando partners en Uruguay de la misma manera que lo hemos hecho en otros países. Y aquí acaba un poco la primera parte de la sesión. Y ahora iniciamos un poco la parte más interactiva, donde hemos pensado en articular una pequeña mesa de debate, más que de explicar, sino de debatir, ¿no? En la mesa contamos, como los ponentes los tenemos aquí, está Jimmy Rohr, que hará un poco las veces de gestor de la mesa, es quien liderará la mesa. En este sentido tenemos también a Pedro Guerra, tenemos a Ana Rey y tenemos a Guillermo. Perfecto. Entonces, básicamente un poco la idea de debate va a ser debatir acerca de las nuevas tendencias en la cadena de suministro, es decir, qué retos y qué oportunidades tenemos por delante en la próxima década. Tampoco hablaremos del año 3000, sino en los próximos años, qué situación tenemos ahora y qué situación deberemos poco a poco ir afrontando en los próximos años. Entonces, el formato va a ser, ya veréis, un poco informal, donde cada uno de los ponentes irá dando su opinión, y a partir de ahí, pues casi cedo la palabra a Jimmy, que es quien va a abrir el debate, quien va a marcar un poco las líneas de trabajo, y a partir de ahí vamos a ir entrando en materia. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Javier por la explicación del ISIL. Después la intención es que si quieren hacer alguna otra pregunta, vamos a tratar de que el debate sea intenso pero no extenso, y puedan tener la chance de después hablar un poco más con Javier. Una de las primeras cosas que nos dejó la tormenta perfecta que nos ha hecho la pandemia es que el departamento de Supply Chain pasó de ser un departamento táctico, operativo, a algo estratégico. Si no es tan bien pensada la estrategia, bueno, no es tan fácil. O no ha sido tan fácil, la prueba está que así nos ha pasado. Entonces, ese es uno de los primeros puntos que quiero tocar y ver qué tienen para agregar, si quieren agregar algo, en la experiencia que hemos tenido. Pues Pedro Garra lidera unas empresas principales de logística en Uruguay también, y la experiencia que tenemos es que todo está mal hoy día. No hay forma de planificar una cadena de suministro entre la demanda que no se termina de alinear con la oferta. Entonces, les cedo un poquito la palabra que estoy seguro que tenemos más de una cosa para hablar. Bueno, no sé si todo está mal, pero está raro. Bueno, muchas gracias Jimmy por la invitación, Javi por participar en este debate. Espero que tenga algo interesante para decir. La dificultad de estas cosas es pasar de un diagnóstico a ver qué hacer, ¿no? Porque el diagnóstico que cualquiera lo puede hacer, y el tema es que cómo uno se para frente a la nueva realidad, ¿no? Claramente esta nueva realidad que todos conocemos es una disrupción total. Creo que todo lo que se ha escrito últimamente sobre logística y just in time en este momento está, no que esté cuestionado en largo plazo, no, pero hoy en día estamos, como se dice por ahí, en la logística de just in case, ¿no? Que de alguna manera ha complicado mucho y ha hecho que los precios y todas esas cosas estén volando, y no parece que vaya a cambiar en un plazo razonable, digamos, por muchos motivos. No sé si extenderé mucho en la explicación de qué fue lo que pasó, pero básicamente una disrupción brutal de la oferta y sumado a una disrupción brutal de la demanda. Por lo tanto, no hay nada que puedas hacer en un corto o mediano plazo que resuelva la situación. No importa cuántos barcos pongas, cuántos camiones pongas, cuántos contenedores pongas, no hay nada que lo vaya a resolver. Porque ahora mismo que está Shanghái y Pekín, digamos, en cuarentena, todos no sé si se imaginan lo que significa una ciudad de 25 millones de personas donde
se produce en la zona gran parte de los productos que consumimos en el mundo entero. Imagínense cerrados puertos o trancados puertos, trancados fábricas que no pueden entregar, no tienen donde tirar por los contenedores, la gente yéndose para la casa, no trabajando, los proveedores cortados. Eso es un disparate digamos, de restricción en la oferta, y los barcos esperando. Entonces los barcos están parados, no importa que pongas más barcos, son más barcos anclados en los puertos, o sea, no cambia absolutamente nada. Entonces, básicamente esto va a transformar la logística de alguna manera. Y ayer justo recibí un artículo interesante que decís, bueno, o sea, se habla mucho de que esto puede llevar a mucho más el nearshoring, ¿no? Así, de alguna forma transformar. Esto puede ser el cambio de modelo de un mundo muy dependiente de China a un mundo menos dependiente de China, por varios lados. Uno, por el lado de que todos los que estamos en cadena de suministro, nosotros somos proveedores de servicios, pero en realidad las industrias y cuestiones que utilizan los productos que transportamos, los que estamos en la logística, van a tener que tener estrategias más resilientes de abastecimiento. Y eso implica probablemente más nearshoring, o sea, no depender tanto. Hay un problema mundial que no quiero extender mucho de cómo está China viendo el tema del COVID, que prácticamente es el único país que queda con una política cero COVID, que nos está complicando la vida a todos, y que ellos creen que no se las complica a ellos, pero que se las puede llegar a complicar. No soy experto en geopolítica, pero me imagino que un China que se frene en crecimiento es un China complicado políticamente, porque hoy en día en China, una cantidad de cosas que pasan, no pasa nada porque a todo el mundo le va mejor, todos los días todo crece, hay nuevas oportunidades, pero si eso se frena, no sé dónde puede llegar a terminar. Más allá del tema de la seguridad de cadena de suministro, puede haber un tema político en China que nos lleve a que salga la producción de ahí de alguna manera en el corto plazo, en el mediano plazo, largo plazo. Y eso va a hacer que todo sea más caro, no hay con qué darle. O sea, de alguna forma vamos a vivir en un mundo con inflación probablemente por muchos años más. Y eso implica que hay que adelantarse a eso. O sea, y ayer, en el artículo que recibí ayer, interesante, dice, es que tenemos como la obligación de mirar la cadena de suministro, mirar todos los que nos suministran y entender cómo esto le puede impactar a cada uno que provea cualquier piecita de las cosas que estemos necesitando desde la industria, para entender cómo la inflación y la suba de las tasas puede llegar a implicar a cualquiera de nuestros proveedores, porque no es una cosa que se vea que en un plazo razonable vaya a cambiar. Vamos a vivir en un mundo mucho más caro por los próximos años. Y en el tema de la cadena logística, yo imaginaba que la bajada de esta locura arrancaba porque dejáramos de sobrereaccionar, que los países dejaran de sobrereaccionar al tema del COVID, ¿ah? De alguna manera, después que la gente empezara a viajar. O sea, básicamente en el mundo pasó que la gente dejó de viajar y empezó a renovar la casa, cambiar de auto y eso generó un empuje brutal de la demanda cuando no había oferta. Entonces generó toda esta subida de precios y de alguna forma que al final también entrara lo que era las inversiones en barcos, camiones, contenedores, cuestiones que lograran. Pero lo que yo pensé que iba a pasar primero, que era que la gente iba a dejar de sobrereaccionar. Pero con China sobrereaccionando a este nivel, lo que primero está pasando es que la gente está empezando a viajar. Entonces, no sé si ya vieron que en Estados Unidos ya empezó a bajar que fue el gran motor de la oferta, el consumo y el transporte interno. Está empezando a pasar, pero igual no compensa el hecho de que pasen estas cosas en el Oriente. Entonces, nada, hay que como adelantarse a eso y hay oportunidades. El nearshoring es oportunidades para toda esta región de que de alguna forma haya más inversión. En logística, en fabricación, en cosas para la región. Entonces, nada, hay que ver esa realidad y pararse ahí. No sé si aporta en ese sentido. Más que aporta, por supuesto que lo que nos deja todo esto es que hay oportunidades, muchas, para el Uruguay, incluso a nivel de puertos y aeropuertos, son los nodos logísticos que hacen que, si funcionan bien, la competitividad de la cadena de suministro como que se facilita. Y indudablemente el país distribuidor o el país logístico que hemos empezado hace muchos años tiene su oportunidad en la medida que nos capacitemos más, y por eso que estamos poniendo, y la infraestructura acompaña. Así que
te doy un poquito la palabra. Bueno, hola a todos. En primer lugar, voy a polemizar en que estamos en el mejor momento, desde el punto de vista de los puertos y desde el punto de vista marítimo para Uruguay. Los que hacen economía marítima saben que hay ciclos del transporte y que a veces hay capacidad de transporte, demanda de productos, pero hoy estamos con mucha demanda de transporte, poca capacidad, fletes altos, pero a nivel de Uruguay estamos en un nuevo ciclo de oportunidades. Y no es propaganda de la institución, sino que las cifras están hablando de año récord de crecimiento del movimiento de contenedores, año récord de movimiento de exportaciones, lo veíamos ayer en la prensa, donde todo hay movimiento de salida marítima, récord de tamaño de barcos que se han recibido operando. Entonces, vaya que si ustedes, que son los que operan, porque no es el Estado, han tenido desafíos de formar gente, de preparar gente. Durante los 2 años de pandemia, el puerto nunca dejó de trabajar. Fuimos a la oficina todos los días, presencial, los gerentes, el directorio, para empujar todo esto que era catastrófico en la visión, pero en la realidad fue súper exitoso. El puerto ha desarrollado obras en propias, planteadas por el gobierno anterior y ejecutadas hasta el día de hoy por más de 500 millones de dólares o más, viaducto que se va a terminar, nuevos accesos, balance, el dragado a 13 metros. Entonces, en lo que es infraestructura no se frenó, y eso es un poco el desafío de cuando empiece el crecimiento con mejores condiciones para las industrias. Pero ¿qué pasa? Es una oportunidad para radicar industrias, y lo estamos viendo quienes trabajan fuera del puerto, donde veo acá al equipo de Innalog y demás directivos del mismo, 2 millones de metros cuadrados fuera del puerto. Bueno, ahora yo que estoy en el puerto quiero adentro del puerto más actividad. Entonces ahí es donde estamos, algunas empresas están presentes. Hace 30 años nació el Puerto Libre. Este año nació el régimen de Puerto Seco, y eso nos permite crecer fuera del recinto portuario y los recintos portuarios sin límite, con hectáreas en ribera que ya demarcamos, con hectáreas en Punta de Sayago, pero también industrias, porque ya la gente no quiere, como decía Pedro, depender de un proveedor de China que tuvo que cambiarlo por un proveedor de la Unión Europea o de Brasil que no le vende, y con una coyuntura de Argentina bastante compleja a nivel financiero con respecto a otros países. Entonces esas industrias las tenemos que traer para aquí y desde aquí distribuir, vender, y el Puerto Libre como recinto y con facilitación aduanera, que hay que seguir trabajando, es una oportunidad. O sea, creo que sobre todo los que son jóvenes tienen que siempre ver el crecimiento. El puerto tiene más de 14 negocios diferentes. La logística es uno, pero está en manos de ustedes, de los concesionarios. Es el que menos portones ocupa, y en esa línea de trabajo me parece que vamos a estar dando el debate de cómo mejorar la formación de la gente que tiene la obligación de traer carga, de hacer e-commerce, de hacer trabajo. Ese es un poco el primer mensaje. Los que me conocen siempre apuesto a cosas nuevas y siempre soy optimista por naturaleza, así que bueno, arrancamos con esa visión. Guillermo, ¿algo para agregar? Sí, buen día. No, capaz que medio raro hablar de otro rol. Hacer alguna reflexión. Yo escuchaba lo que decía Xavier, y me gusta lo académico, no por el lado de la academia en sí, hacer un paper y colgarlo, qué buen paper puso y quedó ahí, sino llevarlo a la vida real y usarlo con palabras reales. Y en supply chain, vamos a hablar, vamos a empezar a... ¿no se escucha bien? Ahora sí. El supply chain y todos los términos que marean a la gente que está en la economía real, hay que empezar a ponerle nombre y a ponerle imágenes. El otro día escuchaba un amigo economista irlandés, muchos seguidores, el más seguido en las Islas Británicas, y dijo, en inglés dijo, the real economy
smells like a welder, not like a tech operator. Lo que decía es que la economía real en Europa seguía oliendo a un soldador y no a un operativo tech. Y no era alguien me decía, ¿qué está diciendo? No, lo que está diciendo es la economía real es esta, es un blue collar con un mameluco más que el otro, por ahora. Yo me quedé pensando, entonces. Aparte lo escucho por un podcast y bueno, mientras me vestía y todo, me vino a pensar. Yo veo que acá, lo que está, algunas cosas que decía Pedro y que decía Ana, tenemos dos, vamos a llamarla en términos bien sencillos, dos logísticas, la real, la fina y la gruesa. Y en la logística fina, en la que veo muchísimas caras, hacen las cosas muy bien, técnicamente las hacen muy bien. La parte del conocimiento están mucho más avanzados. Te miro a ti, Martín, Alicia, todo, miro y digo, mucho más avanzados. Pero cuando voy a la gruesa, y en la gruesa veo el lado de la exportación, en la gruesa veo los 10.5 millones de dólares, de toneladas, que son las toneladas exportadas por Uruguay, contra 1.5 millones de toneladas de importaciones, porque eso es medido en toneladas. Olvidémonos del valor económico. En esa logística gruesa es donde tenemos los mayores ruidos y donde tenemos el menor conocimiento. Y capaz que, y yo iba a lo que decía Javier, que no es formar, es comunidad, es compartir y es intercambiar. El grito que vemos en la prensa viene de la logística gruesa, del exportador. Y ahí es donde creo que hay que apuntar para empezar a solucionar los problemas, que al final llegan a ser problemas de costos. Porque todo lo que se quejan, importadores, exportadores o transitarios, es un problema de costos. Pero estamos teniendo muchos ruidos con una logística que es fundamental para el país, que es la que crece, que es la que hace mover a las terminales portuarias, y poco conocimiento, y hay que reconocerlo de una buena vez. Entonces ahora, representando a la Asociación de Ingenieros, lo puedo decir tranquilamente. Nadie se me puede ofender. Pero hay que poner mucho pienso y hay que generar comunidad y hay que estudiar. Y hay que pensar qué es lo que está pasando al lado. Entonces, si la economía real huele como un soldador, y acá también pasa lo mismo, pensemos en las comparaciones. La provincia de Santa Fe tiene el mismo PBI que Uruguay. El mismo. 133.000 kilómetros cuadrados, nosotros 177.000, por ahí andamos. Tiene 29 terminales portuarias. ¿Cuántas tenemos nosotros? Y ponele, si querés, 5, 4, 5, no tenemos más eso. Y por ahí es una provincia más rica, pero es el 8% argentina. Entonces, miremos lo que están haciendo otros y lo que están haciendo cerca, y pensemos para dar nosotros un paso al futuro y adelantarnos. Yo creo que estamos en algunos aspectos atrasados y en otros estamos muy bien, muy adelantados. Pero en la opinión pública el ruido lo trae la logística que está atrasada, que es la logística gruesa, el bulk, la exportación, las quejas por los costos. Y los costos, y yo he pasado costos, y los costos son esos y los precios son esos. Y no se puede. Y analicémonos y paremos esta discusión. Esa es mi reflexión. Interesante. Hay el binomio costo-servicio es un tema que nunca tiene final, porque en definitiva lo que los logísticos nos preocupamos es por la satisfacción, y nos deberíamos ocupar, y esto es un poco algunas ideas de la mejora de la productividad que deberíamos alcanzar o tener como objetivo, es el de la satisfacción del cliente, y pensar en el cliente más que en las operaciones. Pero por supuesto que tenemos palancas de evolución y como decía Guillermo, hacia dónde vamos, pero necesitamos mejorar la sostenibilidad, los distintos canales. Ahora viene la última milla, pero digo, básicamente la gestión de los riesgos, la gestión de las casas empresas, pero enfocado al cliente. Yo tengo una anécdota que hace poco, en la parte logística nuestra, que tenemos un centro de distribución, un cliente nos dijo, tú sabes que
Me has devuelto 2 días de mi semana hablando de planificación y logística, ¿no? O sea, eso que te lo diga un cliente está bueno. Pero ¿a qué me refiero? Que es planificación, y estudio, es lo que de alguna manera nos tenemos que ir hacia pensar en el cliente, pensar en la satisfacción del cliente como must. Y quizás tú quieras hablar de John Walter, que es un Sí, sí, yo diría que, bueno, seguramente esta foto corre por internet y la habréis visto muchas veces, ¿no? Yo casi la tengo enmarcada encima de mi cama porque al final habla de que el cliente es lo importante, ¿no? Es quien manda en las compañías. Es decir, la cadena de suministro tiene que estar no enfocada al accionista, sino enfocada al cliente. Y eso realmente se dice pronto, pero es muy difícil de poner en práctica. Entonces ayer estuvimos en un evento donde decían, no, si nuestros principales prescriptores son los clientes. Ese debe ser el objetivo, ¿no? Que el cliente sea un prescriptor, que el cliente hable bien de nosotros, que el cliente esté satisfecho. Más allá de que le entreguemos las cajas a tiempo, con la cantidad que ha pedido, que no estén rotas, eso es el aprobado, ¿no? Pero para que el cliente esté satisfecho debemos ir mucho más allá de entregar bultos en el momento que o bienes, tal como nos quiere el cliente. Debemos entregar servicio. Y yo creo que desde mi punto de vista este es el cambio cultural en mayúsculas, negrita y subrayado, que deben acometer las organizaciones. Que la cadena de suministro deje de estar sentada en el banquillo, que en el terreno de juego esté comercial y marketing, y que supply chain esté, bueno, dando soporte ¿no? Supply chain debe salir al terreno de juego, debe jugar el partido, debe apoyar a la estrategia, debe alinearse con el cliente y debe dejarse, yo lo he vivido en primera carne, siendo muchos años, estando en el mundo de operaciones, bueno, el cliente es que es un pesado, es que siempre quieren cosas, tampoco será tan grave, tampoco pasa nada si le entregamos ese bulto un poco torcido. Entonces, no, debemos sacarnos esta máscara y poner el cliente en el centro y apostar e intentar que el cliente sea el centro de la cadena de suministro. En unas cadenas cada vez, como comentaba Pedro, ¿no? Cada vez más complejas, hay más actores que están a miles de kilómetros, pues tenemos que alinear la cadena a eso, que todos esos actores que están a miles de kilómetros, hacer que se pongan en línea y que en la primera posición de esa línea esté el cliente, ¿no? Ese es el reto, que va más allá de la formación técnica, es un cambio cultural. Y las organizaciones del siglo XXI deben acometer ese cambio cultural. Y después del cambio cultural vendrá la formación técnica, ¿no? Pero culturalmente los CEOs, los propietarios, los accionistas deben dar un paso, entre comillas, al lado y poner arriba del pedestal el cliente. Esta es mi visión de la jugada, el factor diferencial que nos va a permitir que el cliente nos mire con otros ojos. Si no, nos vamos a limitar a competir por precio, a intentar ser un poquitín más baratos que la competencia, vamos a intentar competir por cosas que ya son commodities, con lo cual no nos vamos a diferenciar. Pensemos en las grandes corporaciones, en Zara, en grandes corporaciones que siempre tienen el cliente en el centro. Ese es el cambio, para mí, radical. No sé si estáis de acuerdo. Más que más. Sí. Complementándote un poquito, Javier, me parece que es eso que decís tú, que siempre estuvo vigente, digamos, y es re difícil, como decías tú. Una cosa es pensar en el cliente, otra cosa es realmente ser efectivo en atender la necesidad del cliente y tener una organización de gente que esté todo el tiempo pensando en el cliente, porque a veces por comodidad uno se empieza a mirar el ombligo y como si tú, ¿qué importa? No le cambia nada si te lo entrego un poco torcido. Me da la sensación de que hoy estamos ante un desafío más importante que nunca, porque con el aumento de todos los precios y los costos, uno que hace poquito arrancó a viajar de vuelta después de la pandemia, te das cuenta que hay como una especie de, como el mundo absorbió
costos, precios distintos, hay como una especie de desprecio por la atención al cliente, que genera nuevas oportunidades para los que tengan la capacidad de destacarse en esta instancia. Porque hoy en día un tipo no sé, líneas aéreas, cuestión, es como que de alguna forma se han olvidado un poco del cliente y sigue funcionando. Entonces hay como una tendencia a, no pasa nada, ¿viste? No, igual hay demanda, porque está desequilibrado. Pero cuando esto se vuelve a equilibrar, para mí quedan solo los que tengan la capacidad de desarrollar verdadera atención de calidad al cliente, y se puede dar vuelta a una cantidad de sectores en los que hay como incumbentes que tienen dominado, pero puede ser, el escenario de salida de esto puede ser totalmente distinto, en el sentido de que hay pila de oportunidades si realmente te preocupas de dar un buen servicio, capaz que como nunca, digamos, antes. No sé si querés agregar algo. No, simplemente está aprendido que en los casos del Estado, aeropuertos, puertos y demás, hay diferentes tipos de clientes. Está el cliente armador, dueño de un barco, las navieras, donde ahí sí me acompaña acá en la reunión la licenciada Elisa Custer, subgerente del área. Hay que tener reuniones regulares, porque si ese cliente no viene al puerto, o esa línea aérea no viene al aeropuerto, perdemos la conectividad, que es fundamental para todo lo que es cadena logística. Esos clientes demandan cosas, como hoy en el mundo son pocos, ese número de clientes, no es lo mismo que el cliente logístico, que está mucho más atomizado. Te piden dragado, te piden infraestructura, equipamiento, productividad. Hoy tienen costos competitivos desde el punto de vista de la nave en relación a los fletes que cobran. Y el más difícil, y comparto con Pedro, es el cliente donde el Estado no es prestador directo de servicio, que es todo, digamos, el sector que tiene que tener una cultura propia de comunidad, capacitado en una misma visión de que la caja tiene que estar bien, o sea, de que el servicio logístico tiene que ser perfecto. Y después aparecen clientes intermedios que no son ni el dueño de la carga, que no es el exportador que decía Guillermo, que son los prestadores de servicios en esa cadena, que cuando no funciona son los principales que hacen ruido, como decían, y justamente porque son los que colapsan el eslabón, los que pagan los costos, los que no lo pueden recuperar, como puede ser en el caso de transporte. Entonces, nosotros en el área comercial, hace un mes o un poco menos, nos estamos replanteando el área de clientes, eliminamos todo lo que era proveedores, otras funciones y demás, y estamos volviendo al tema de encuestas, de segmentación, para tratar de entender qué necesitan los concesionarios, qué necesitan los despachantes, por lo menos nuestros clientes directos, para poder hacer un diagnóstico que nos permita no avanzar las obras que tienen su plazo y van a estar congestionados los accesos, pero sí donde esos pequeños cambios, esas innovaciones van a poder ser la diferencia cualitativa, porque ya cuantitativa como que es muy difícil. No sé, Guillermo, si desde la capacitación, yo creo que, como bien decías tú, hay que encontrar entre todos qué es lo que tenemos que entender en ese networking, en esas buenas prácticas, para que todos actuemos igual frente a las mismas oportunidades. Ese es un poco el mensaje. Ahora se escucha. El tema del cliente es, miro para allá y lo veo a Walton, pero vuelvo a lo que dijo Javier, la comunidad. A veces nos sentamos y compartimos entre empresas la realidad de cómo atendés a un cliente. A veces alguien se paró y dijo, yo tengo un sistema de atención al cliente y evalúo si la satisfacción del cliente, y en realidad es un sistema de mails automáticos que salen, hiciste la compra y a los 2 segundos entró el mail que te hace la pregunta, y eso, dice, bueno, se mandó el mail, eso lleva todo un cumplimiento, un checklist, se hizo todo, pero ¿alguien habló con el cliente? Yo hice una compra
no voy a decir con quién, fue una tortura. Tuve que llamar, porque en este país lo bueno que tenemos es que no es conocido es pariente. Entonces, dice una llamada, Pedrito, me pasó esto, no te puedo creer. Se arregló en 2 segundos. Una compra en el exterior. Pero yo tuve no sé cuántos mails de satisfacción al cliente a los cuales no podía decir. Y nadie, hasta que yo no llamé, no hubo un ser humano del otro lado que me escuchó, que se agarraba la cabeza. Lo que digo es, el cliente, que es básico, y la atención a él, hay que tratarlo también y por un momento sacarse el tema de la competencia entre empresas y decir, compartir la parte miserable del trato que se hace con el cliente y decir, bueno, yo le erro en esto y él le erra en esto y el otro le erra en esto y entre todos mejoremos, porque es la manera de levantar la base. Es bravo en este país hacerlo, es muy bravo. En el puerto es mucho peor, pero hay que hacerlo. Y vamos a terminar teniendo que ir a esas posiciones para, en comunidad, superar el nivel. Acá tenemos un desafío, pásame a la otra filmina, que es a nivel de la cadena de suministro de las compañías, es alinearnos atrás del líder, de las operativas, proveedores y los equipos de trabajo. Pero eso a nivel de compañías. Acá, y hablando un poquito de lo que es la comunidad y la comunidad portuaria y las oportunidades que tiene Uruguay, tenemos que reflotar, y eso es, Ana, te lo pongo, ya que vas a los clientes, cómo nos vamos a posicionar. Pero tenemos que ir detrás de un objetivo común de vuelta, como fue en el pasado. Donde haya liderazgo y donde haya comunidad y que todos apuntemos un poco lo que decía Guillermo, que bajemos un poco la guardia de las empresas, pero acá el objetivo tiene que ser aprovechar esta coyuntura que tiene el Uruguay en este mundo un poco caótico, como lo digo, y que no va a ser tan fácil, y definirnos, ¿viste?, en dónde nos encontramos, ¿no? Entre a qué vamos a seguir, ¿no? Sí. Yo creo que en ese alineamiento, el domingo estábamos comiendo ahí en Punta del Este con Jimmy y tal, y comentando cosas, y me decía, oye, en tema de sostenibilidad, cada vez mis clientes me exigen pues estar más al día, ¿no? Porque son grandes corporaciones y tal. Y eso es un buen ejemplo del alineamiento. Es decir, una gran corporación que decidas ser sostenible, no lo va a conseguir si sus operadores logísticos, si sus proveedores, si sus fábricas, si sus almacenes, si sus transportes no son sostenibles. Entonces, el otro vector que es importante en la gestión de la cadena de suministro, aparte de focalizar al cliente, es alinear la cadena de suministro. Es decir, hasta hace poco cada departamento iba un poco, bueno, yo creo que debo ir por aquí, yo creo que debo ir por allá. Y poco a poco estas cadenas se han ido alineando alrededor del cliente, pero alineando, ¿no? Incluso cuando hacemos incorporación de perfiles profesionales, que estén alineados también, no solo en hard skills, en soft skills, con la estrategia de la compañía. Zara, por ejemplo, su obsesión es fichar gente con capacidad de decisión, independientemente que estén bien o mal formadas, pero básicamente que tengan capacidad de decisión. ¿Por qué? Porque el driver de Zara es la velocidad, es la innovación. Y no se puede permitir el lujo que un operario de almacén, un capataz, un mando intermedio, ante cualquier situación se pare y pregunte arriba qué hacer. Y el de arriba vuelva a pararse y preguntar arriba, porque eso va contra esa velocidad de ejecución que es el ADN de Zara. Con lo cual Zara está obsesionado en buscar gente con autonomía, que no tenga miedo a equivocarse, no tenga miedo a tomar decisiones. Con lo cual ese alineamiento no solo va de alineo fábricas, alineo almacenes, sino alineo operadores, alineo proveedores y alineo el personal interno, la manera de pensar del personal. Entonces ahí entramos en la segunda palanca, ¿no? Hemos dicho, primera gran reto, alinear con el cliente. Cliente en el centro. Segundo gran reto, alinear a todos los actores. El director de supply chain, el director de cadena de suministro,
debe ser cada vez más un líder, no un técnico. Lógicamente tiene que tener conocimientos técnicos, pero debe ser un líder que alinee, que ponga encima de la mesa, que mueva proyectos, que de alguna manera ponga toda esa fila detrás del cliente, ¿no? No sé si en ese sentido estáis de acuerdo. Sí, Ana, una anécdota, porque me vino ahora el recuerdo, el último trimestre del año pasado, estuvimos en el puerto de Vigo viendo la experiencia del sector pesquero. Pero el cliente ya no era el barco, ni el frigorífico, ni el packing. El cliente eran los consumidores de la Unión Europea. Hubo fondos de la Unión Europea para el sector y las conferencias eran cómo incrementar el consumo de pescado y cómo bajar el impuesto del IVA del pescado. Y hasta la reina inauguró, la FAO estaba presente. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que el consumidor final, puede pasar con los hospitales, los medicamentos, era que si aumentaba la demanda, ellos iban a tener más trabajo. Y para mí, que hace años que estoy en el sector, fue realmente una sorpresa, porque yo creí que íbamos a estar hablando de puertos, de barcos, de temperaturas, de frío. No. Era cómo consumir más. Y capaz que por ahí lo que dice Guillermo, cómo exportar más, cómo radicar más industrias, cómo formarnos para generar eso. Porque hay cosas que son innatas, pero otras se van aprendiendo en ese networking, en esa dinámica, y supongo que con técnicas de lógica, con expertos. Era simplemente eso porque me sorprendió mucho, realmente. Hablando... Sí, hablando de temas de sostenibilidad y cuestión, recién me metí a opinar algo de casi que de geopolítica, ahora capaz que me meto algo del mundo de los economistas, pero digo, creo que para Uruguay todo este mundo de la sostenibilidad es una gran oportunidad para la logística. Hacer leía básicamente lo que es el sector logístico en el mundo aporta básicamente un cuarto más de un cuarto de los gases de invernadero, aporta más que la industria. Digamos, de una forma, si será importante trabajar en ese aspecto de la sostenibilidad en la actividad logística. Pero, yendo al tema de Uruguay en particular, Uruguay es un país, bueno, desde su propia fundación, que se basa en ser distinto. O sea, básicamente está ubicado en un lugar que le exige ser distinto. Y en este mundo de la sostenibilidad somos distintos y tenemos una estrategia país que ha trascendido varios colores de gobierno en el que nos seguimos destacando, queriendo destacar de ser distintos en ese tema. Fuentes energéticas, energía renovable, todo un encare, diría que también una forma de vivir de la sociedad que es más adecuada a lo que todo el mundo está pretendiendo que hagamos en el mundo. Entonces, de alguna manera, desde la Cámara, lo que estamos promoviendo estamos relanzando en la Cámara en ese sentido, justamente en el tema de la colaboración entre todos los socios, olvidarnos de eso, de esa carrera de bicicleta que hemos estado ahí, por un momento de la competencia, porque sí, obviamente entre los socios de la Cámara y entre los que integramos la comisión directiva tenemos ambientes de competencia, digamos nosotros, pero estamos tratando de construir un esquema de un relanzamiento de la Cámara, que lo vamos anunciando de alguna manera acá para obligarnos de alguna manera a concretarlo, en base a sostenibilidad, a pilares de sostenibilidad que estamos trabajando, pero también con el objetivo de generar un manual de buenas prácticas en todo sentido, para darle a la Cámara un poco más ese rol de ayudar a levantar qué cosas se hacen bien entre todas las empresas para poder compartirlas con otras. Y creo que el espíritu que estamos construyendo últimamente es ese, y lo vamos a lograr entre este año y el año que viene, de alguna forma ayudar a nuestros socios a ir construyendo esas cosas de atención al cliente, esas buenas prácticas, cómo hacer para ser más competitivos y de alguna forma aportarle al país eso que el país ya está construyendo en términos de sostenibilidad y que de alguna forma hoy en día con las exigencias ESG y cuestiones que están asociadas a todos los financiamientos y cuestiones, de alguna forma poder promover más el crecimiento de la logística y de la industria que necesitamos y que capaz que justo en este momento es una oportunidad importante por la necesidad del nearshoring y por la exigencia de los consumidores de trabajar en sostenibilidad en un país que
que es un marco como que natural para eso, ¿no? Fantástico. Un poco alineado a lo que tú estabas recién exponiendo, como empresas y mirando la satisfacción del cliente, tenemos que ver dónde están las fortalezas de cada uno nuestro, si están los costos, si está en la calidad, si está en el servicio, si está en la flexibilidad o la innovación. Pues esos son los puntos que deberíamos aportar, porque todo el mundo es bueno en alguno de esos servicios. Si pasas la otra femina, que es un poco eso, la competitividad. Voy a pasar para la otra, ¿no? y a la siguiente. La competitividad. A ver, ¿qué se nos fue? Ah, ¿no? Bueno, la competitividad es una conjunción que en esta coyuntura de oportunidades, entre la formación y la conexión del sector, que es un poco lo que estabas hablando, Pedro, cómo nos volvemos a conectar como sector para sacar las fortalezas y volverlas a poner alineadas, y es un poco lo que queríamos dejar como mensaje, ¿no? La alineación. Y el networking es lo que nos da la posibilidad de hacer eso. Entonces, importante, no sé si queremos... Generosidad. Sí. Es importante. Hay que ser generoso en los tiempos y en las individualidades. Olvidarse esas individualidades. Después, ¿quieres decir algo más de esto? Guillermo. Ya te paso a vos porque este tema seguro a nivel académico no mencionamos para nada el concepto del SMART, de los desarrollos informáticos que hoy se están promoviendo en todas las empresas, y algo que es el e-commerce, donde ya nadie está ajeno a las pequeñas entregas, a la entrega a tiempo. Entonces me parece ahí que hay una oportunidad grande de formación en todo lo que es pensar con cabeza de pequeñas cantidades, incluso para aquellos que por naturaleza manejamos los grandes volúmenes, porque hoy a veces la venta en pequeñas cantidades, ya sea para un exportador o para la logística urbana, que es parte de este desarrollo, requiere informática, requiere análisis de los sitios web, requiere que todos tengamos en nuestros portales un enfoque. Entonces, me parecía que para cerrar un poco lo que era mi visión, ese punto que tiene que ver con la ingeniería, la planificación, le paso a Guillermo a ver cómo visualiza ese aspecto. Lo sacaste, tú sos muy smart, Ana. Me sacaste el tema Smart Port, pero es un hecho. Al final del día, si uno es sincero y analiza todos los flujos, los que están en la vuelta saben dónde están los problemas más gruesos. Y creo que sería muy inteligente que existiera el ámbito donde tirar esos problemas para que se solucionen. Le voy a decir una sola cosa. No hay en este país un plan nacional de logística / transporte. No lo hay. Y hasta por lo menos dentro de 2 años no lo va a haber, porque si se pone a hacerlo hoy, una cosa seria, no hay. Y esa es el primer paso para solucionar. Eso es un hecho. Y lo dejo planteado acá porque nadie me ha dado respuesta todavía. Bueno, la intención de poner la capacitación, los debates, es un poco volver a traer a tierra, y un poco lo que decía Guillermo, los problemas que tenemos y el desafío que tenemos los empresarios es cómo los vamos a solucionar y cómo los vamos a prever. Cada vez más la previsibilidad se hace una estrategia. ¿Cómo podemos prever qué es lo que va a pasar en el futuro? El cliente y finalmente, si pones la otra filmina, como país y como empresas tenemos los mismos problemas, que es lo que hablábamos al principio, los costos, cómo los alineamos con los servicios que prestamos. Entonces, yo les quiero dejar ese mensaje un poquito
al final, ahora vamos a dar la última palabra, digo, pero ¿cómo nos alineamos a nivel de empresas, que eso es aplicable, y a nivel de país? ¿Cómo nos alineamos con los costos y los servicios que queremos prestar? Y los alineamos de cara a este nuevo futuro que hoy hablan de la nueva logística. Por justamente, yo creo que se va a escribir un poco todo de vuelta, ¿no? Yo creo que ahí ha salido varias veces en el debate, ¿no? El tema de compartir, el tema de hablar, el tema de un poco lo que comentaba Pedro, el tema de la cámara. Es importante por eso que las empresas también se mentalicen que tienen que pagar un cierto peaje para eso. O sea, un peaje que tiene su retorno. El peaje es compartir cierta información. Es decir, no puedo pretender conocer lo del vecino si no estoy dispuesto a compartir información de mi compañía. Lógicamente, información que no sea estratégica, que no sea ultra confidencial, pero en este camino de networking, en este camino de compartir best practices, en este camino de formar grupos de trabajo, es muy importante el estar dispuesto a compartir. Y ese es otro cambio cultural. Es decir, dejo de mirar murallas adentro y dejo de preguntar a mis empleados o a mis colaboradores cómo mejorar, y abro y pregunto al entorno cómo mejorar, y pregunto y explico. Entonces yo creo que ese es un camino que al principio o puede dar miedo o reticencia, pero que es un camino que nos abre mucho más potencial, porque internamente puedo haber agotado yo las fuentes de mejora. Entonces quizá tengo que ir a aprender fuera y explicar. Entonces para mí ese sería otro punto dentro de todos estos puntos de reflexión, un punto más de reflexión, ¿no? Cuando hablamos cliente, cuando hablamos alineamiento, pues el compartir información hasta donde el sentido común lo dicte, pero compartir información con otros colegas, con otros entornos, con otras compañías, con otros países. Quizá me es más fácil compartir con otros países que no con el vecino, pues comparto con otros países que están más lejos. Pero que de alguna manera ese compartir yo creo que es importante. Y en la línea, abundar un momento en la línea que decía Pedro, sostenibilidad, desde mi punto de vista, no es algo que se elija, es una obligación, es un must. Quien en 2030 no sea sostenible no va a vender. Es como en los años 80 o en los años 90 ibas al supermercado, te comías cualquier cosa que llevase chocolate sin mirar la lista de ingredientes, y ahora todos la miramos, que sean alimentos saludables, que sean alimentos sin azúcares, sin grasas, etcétera, etcétera. Pues en 2030 va a pasar lo mismo con sostenibilidad. Quien no sea sostenible no va a pasar la barrera. Y la sostenibilidad no se construye de hoy para mañana. Son procesos largos que requieren inversión, que requieren tiempo. Con lo cual mi humilde consejo es que no haya entrado en el mundo de la sostenibilidad, ya está llegando tarde, que empiece. Que empiece a entender el mundo y que empiece a trabajar de una manera sostenible. Vamos cerrando las ponencias. Si quieren agregar algo más a esto, agregar algo más aquí, Pedro. Sí. No, comparto, Javier, lo que tú decís. Creo que este es un ámbito muy lindo donde nos volvimos a encontrar después de mucho tiempo con actores que sí son expertos en el sector logístico duro, digamos, de la prestación al cliente final. Como autoridad portuaria, agradecer, compartir el criterio que la capacitación es la herramienta que nos permite afrontar los desafíos del futuro, la sostenibilidad, los puertos verdes, los puertos azules, y surgirán otros temas, solo tienen sentido si les sirven a ustedes, que son los que en definitiva multiplican el trabajo que surge a partir de las inversiones que pueden hacer los gobiernos. Así que ese es mi mensaje. Un gracias a Javier, a su equipo, a Gabriela, a Jimmy, y de mi parte a la orden con todos. Bueno, lo mismo, muchas gracias por esta participación, por la oportunidad de charlar estas cosas con todos y todas.
si será importante capacitarnos para las cosas que van a venir, que no sabemos qué es lo que va a venir. y nadie sabía que íbamos a pasar por una pandemia y ahora una guerra de la escala que está habiendo. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para lo impensable y eso es pura capacitación. O sea, si todo fuera previsible, podríamos tener algoritmos para todo y sin embargo no. Y el futuro de nuestra actividad, de los países, de las sociedades, es tener esa capacidad de adaptarse para algo que no sabemos que va a venir. Y eso es puro conocimiento, capacitación y criterio que es bien difícil a veces, o sentido común que es difícil de desarrollar. Así que bienvenida a estas instancias de reflexión y nada, y podemos seguir trabajando en construir ese futuro juntos. Guillermo. Muy breve. Si pienso, razono. Si razono, voy a llegar a las soluciones. Y solo las voy a llegar si lo hago en comunidad, compartiendo. Así que bienvenida la visita y la llegada, Alicia. Gracias. Bueno, gracias y gracias a todos por haber venido. Indudablemente quisimos aprovechar la instancia esta de poner la capacitación, pero en realidad creo que lo que acaba de decir Pedro y eso, nosotros nos tenemos que poner a pensar. La capacitación y los foros son los que nos hacen que compartamos un poco más los pensamientos y hacia dónde queremos que fluya nuestro negocio, nuestro país. Y así que muchas gracias por estar y muchas gracias por ocuparse. Ahora, si hablas un poquito. Sí, muchísimas gracias por haber venido al evento. Termino como he empezado. Muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un placer poder compartir este espacio con todos ustedes. Y desde ICIL esperamos que esto sea un punto de partida de un viaje, como decía al principio, de una maratón tranquila, que vayamos avanzando y que podamos, en ese sentido, apoyar y ayudar a todos ustedes en ir avanzando en ese camino. Y como decía al principio, ha salido varias veces, pero la capacitación es una pata más. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Es importante que este encuentro, cuando pase un mes o cuando pase un mes y medio, pues vuelvan a repetir encuentros en ese sentido, en el foro de la Cámara, en el foro de CALOC, en el foro del puerto, que encuentren foros donde compartir. Eso es fundamental. Y la formación es, una patita más que ayudará a eso, pero lo importante es el compartir. Soy un ferviente creyente en el networking, en el compartir experiencias, en el aprender de los errores, en crear comunidad, como decíamos antes, en rojo y en grande. Pues muchísimas gracias por su tiempo, un cordial saludo y hasta la próxima. Y como bien final, queríamos dejar unos 15 minutos para el networking que estamos hablando. Si quieren hablar e intercambiar opiniones, y si quieren preguntar, por supuesto, estamos abiertos. Muchas gracias por venir, por habernos escuchado y haber tenido la paciencia de escuchar una propuesta de después de la pandemia, después de estar encerrados, empezar de vuelta a discutir. Es un poquito el objetivo de esto. Gracias por todos.